40 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya tenemos en el estudio al economista, ex coordinador de inclusión financiera y actual asesor del Frente Amplio en materia económica, Martín Valcorba. Martín, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar por aquí. Bueno, Martín, primero que nada, ya conocemos las cifras de las principales variables económicas de los 4 años de gobierno y ya conocemos las proyecciones sobre cómo va a cerrar el año, por lo que más allá del margen de error sabemos en qué condiciones va a recibir el próximo gobierno en materia económica el país. ¿Cómo podés describir vos el escenario en marzo de 2025? ¿Cómo va a ser? Y bueno, digamos que cuando uno trata de proyectarse a la situación económica que va a recibir el próximo gobierno, si bien es cierto que el margen de error no es demasiado grande, todavía tenemos elementos de incertidumbre importantes, no solo propias, sino también, por ejemplo, en la región no sabemos, digamos, por ejemplo, Argentina finalmente cómo va a terminar evolucionando la situación interna y obviamente los impactos que eso puede generar. Pero en cualquier caso, si nos concentramos en los temas económicos, por un lado, primero, y después en algunos aspectos sociales, desde el punto de vista económico, si miramos el crecimiento económico, vamos a terminar este periodo de gobierno con un crecimiento que va a ser muy pobre, ¿no? Muy pobre, mediocre, un crecimiento mediocre en sí mismo, pero también en comparación con la región, ¿no? Más allá de oscilaciones, más allá de la propia pandemia que naturalmente impactó, en el promedio de los 5 años estimamos que el crecimiento va a andar en el orden del 1,5% por año. Y realmente es un crecimiento muy bajo. Y es un crecimiento bajo que además se suma a los 5 años previos, porque también tenemos que reconocer que durante el último periodo de gobierno del Frente también el crecimiento fue bajo, y por lo tanto la economía uruguaya va a estar acumulando 10 años de un crecimiento muy, muy pobre. Y eso tiene también implicancias importantes de cara a futuro, y por lo tanto pasa a ser el tema del crecimiento y de las políticas para promover el crecimiento un elemento central, porque si no logramos que Uruguay vuelva a crecer a tasas más elevadas, a tasas tampoco a la China, ¿no? Si a tasas del 2,5%, 3% por año, es muy difícil que podamos generar los recursos necesarios para poder atender las demandas, las necesidades que el país va a enfrentar. Entonces, ahí tenemos un primer balance crítico, si se quiere. Muchas veces toda la responsabilidad de las malas cosas se le achacan a la pandemia o a la situación internacional, la guerra, la sequía. Pero bueno, la sequía todavía es algo propio, ¿no? Pero entonces digo, hay un montón de aspectos que impactan a Uruguay, pero impactan a todos los países. Y cuando nos comparamos con la región y miramos la situación actual versus la situación prepandemia, vemos que Uruguay es de los países de la región que ha tenido un peor desempeño económico. Entonces, no es excusa para el pobre crecimiento que tuvimos decir que enfrentamos una pandemia, que tuvimos efectos negativos provenientes del escenario internacional, por ejemplo, por producto de las guerras y esas cosas. Entonces, ese es un primer elemento. Hay aspectos positivos, porque creo que también es bueno remarcar cuando los hay, las cosas que han evolucionado razonablemente bien, en particular en materia de empleo. El mercado de trabajo ha tenido va a terminar este periodo de gobierno con una evolución favorable, con creación de empleo, con aumento de la tasa de empleo, respecto a lo que fue el último periodo de gobierno del Frente. Todavía vamos a estar por debajo de lo que fueron los máximos históricos, que recordemos que se dieron hacia 2014. En 2014 fue cuando la economía uruguaya tuvo el mayor nivel de empleo, medido como la tasa de empleo, ¿no? La proporción de ocupados respecto a la población en edad de trabajar, y todavía estamos lejos de ese máximo, pero sin duda hubo mejoras en cuanto a la creación de empleo. El otro aspecto, si se quiere, también vinculado al mercado de trabajo, que uno puede decir, vamos a terminar este periodo de gobierno un poquito mejor, tiene que ver con la informalidad, ¿no? Que había tenido una reducción muy significativa durante los gobiernos del Frente. Recordemos que el Frente asume con un 40% de informalidad, termina el periodo de informalidad en el mercado de trabajo, ¿no? O sea, trabajadores que no tienen cobertura de la Seguridad Social. Empezó el Frente con una informalidad del 40%, terminaron los 15 años de gobierno del Frente con una informalidad que había bajado al 25%,
y hoy estamos en torno al 21. O sea, hay una mejora, digamos, en el margen, pero yo creo que también es otro elemento a destacar. Por el lado de los ingresos salariales, bueno, ahora el gobierno está festejando que se ha recuperado la caída. En realidad estamos, cuando uno mira el promedio del 2023, a mí no me gusta mirar datos puntuales porque muchas veces los datos puntuales pueden tener volatilidades. Entonces cuando miramos el promedio del 2023, todavía estamos levemente por debajo del promedio del 2019. Y en el sector privado, los trabajadores del sector privado están un 1% por debajo en el promedio del 2023 respecto al promedio del 19. Claramente venimos de una trayectoria creciente del salario, en buena medida por la caída de la inflación, y entonces en el 2024 va a seguir esta mejora y vamos a terminar este periodo de gobierno con un salario que va a ser mayor al del 2019. Ahora, no parece algo para festejar, o sea, porque en definitiva estamos casi que con un gol en la hora, porque estamos empatando ahora y seguramente el año que viene mejoremos. Y con la pérdida del medio, ¿no? Y con una pérdida muy importante en los primeros 3 años de este periodo de gobierno. Entonces, ese, si se quiere, es el aspecto más crítico en el mercado de trabajo. Las otras noticias eran favorables. Y después, en materia social, realmente creo que ahí es donde vamos a tener el mayor desafío en un próximo gobierno, porque estamos frente a una situación, a una nueva emergencia social, ¿no? O sea, uno lo ve en la cantidad de personas en situación de calle, en los problemas de reinserción laboral, por ejemplo, de las personas que salen de la cárcel, de las personas privadas de libertad, los problemas de adicciones, de consumo problemático de drogas. Todo eso hace un combo que tiene que ver con esa emergencia social, con una suerte de fragmentación social que como sociedad es un elemento que no podemos aceptar. O sea, no nos podemos acostumbrar a volver a ver cosa que había relativamente desaparecido, por lo menos había bajado de manera muy importante unos años atrás. No nos podemos acostumbrar a ver gente en la calle, ver gente revolviendo el contenedor, comiendo de la basura. Ese creo que es un elemento que hace al desarrollo entendido de manera más global, económico, social de nuestros países. Y allí, digamos, creo que es donde tenemos un foco muy importante que también se vincula con otro de los problemas que saliendo de la economía, que tiene que ver con la seguridad, que va a ser el otro gran desafío que como país me parece que vamos a estar enfrentando en el próximo periodo de gobierno. Y si miramos la contracara de esto que vos mencionás, de las personas, por ejemplo, en situación de calle, si pensamos en el crecimiento del país, ¿cómo has visto que ha sido el desempeño de estos últimos 5 años? ¿El crecimiento económico? El crecimiento económico. Bueno, con algunos picos, ¿no? Incluso si pensamos en las exportaciones, por ejemplo. Sí, si miramos, por eso decía, el crecimiento económico global, tuvimos una caída importante en los primeros años asociada a la pandemia y luego una recuperación, una suerte de evolución como en B, pero con la segunda pata de la B corta, un poco más acostadita y más lenta en la recuperación. Hoy estamos con un nivel de actividad que es superior al que teníamos en el 2019, poco, pero digamos en el eje del 5% por encima del 2019. Por eso decía, para enfrentar todos esos problemas que tenemos en términos de emergencia social, en términos de problemas de seguridad, que tienen que ver también, digamos, como un elemento clave con la educación, el próximo gobierno va a requerir importantes esfuerzos en materia de inversión social, inversión educativa. Y para eso es fundamental volver a crecer. Si el país no logra crecer, no podemos creer que es posible atender esas problemáticas aumentando impuestos. Uno puede mejorar la estructura tributaria, pero no, digamos, la necesidad de recursos en inversión educativa, en inversión en políticas sociales, en inversión en materia de reinserción laboral de las personas privadas de libertad. Todos esos elementos requieren un esfuerzo muy importante que no se puede obtener si no logramos que el país vuelva a crecer. Martín, ahí te tocas un punto central al que queríamos ir, porque hablamos en la entrevista pasada contigo, hace relativamente poco, decías es necesario que haya una agenda pro crecimiento, ¿no? Que es lo que estás diciendo ahora.
Y señalabas esto, y ahora lo repetís, bueno, en materia impositiva no va a haber por ahí un profundo cambio, digo, no sería por ahí, no sería tampoco el crecimiento a base de aumentar el déficit fiscal. Entonces, ¿cómo se promueve esa agenda? ¿Cómo se consigue? Claro, allí tenemos digamos, acciones que uno debe pensar para el corto plazo y también, lo que es aún más importante, generar las condiciones para que en el mediano plazo la economía pueda alcanzar un crecimiento sostenido. En el corto plazo hay un elemento que ha impactado de manera negativa en el desempeño económico, que tiene que ver con el atraso cambiario, ¿no? Y creo que este es un elemento que es importante remarcar, porque en economía en general las cosas tienen, digamos, nunca los resultados son buenos en términos absolutos. Muchas veces generan, al obtener un resultado positivo, puede generar algún efecto negativo en otras áreas. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta que todavía en Uruguay seguimos teniendo para controlar la inflación? Y es básicamente el tipo de cambio. Entonces, hay un colega que dice, bueno, podemos alcanzar cualquier objetivo de inflación manejando el tipo de cambio. Entonces, es fijar un tipo de cambio que sea consistente con un objetivo de inflación. Uruguay tuvo una caída en la inflación muy importante, pero de la mano de un retraso cambiario muy significativo. Que cuando uno lo mira con los países fuera de la región, para sacar a Argentina del medio, que muchas veces nos genera distorsiones, entre el 2022 y el 2023 acumulamos un atraso del 23%, un atraso cambiario. ¿Qué significa esto? Es que nuestra economía está más cara que el resto del mundo. Nos hemos encarecido un 23%. Y esto impacta no solo las exportaciones, que obviamente al ser más caras les cuesta más poder competir en otros mercados, pero no solo las exportaciones, impacta también a todas las actividades productivas que se orientan al mercado interno y que tienen que competir con importaciones que ingresan más baratas. Porque si el tipo de cambio está más bajo, un producto importado que se compra en dólares termina siendo más barato en pesos. Y eso genera efectos sobre el aparato productivo. Entonces, allí tenemos un primer desafío de impacto más en el corto plazo, porque el crecimiento de una economía no se puede sostener en base a un tipo de cambio barato. O sea, Uruguay, por las características que tiene, en particular, ningún país, pero Uruguay en particular, no puede apostar a un crecimiento en base a una competitividad espuria cambiaria. Entonces, en el mediano plazo eso no es la clave, pero en el corto plazo sí tiene un impacto importante. ¿Y qué importa en el mediano plazo? Y bueno, en el mediano plazo es clave el aumento de la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Es producir más con los mismos recursos. Entonces, si nosotros no logramos que nuestra economía sea más productiva, vamos a tener limitaciones en ese crecimiento de mediano plazo. ¿Y cómo logramos que la economía uruguaya sea más competitiva? Y bueno, hay un elemento central que tiene que ver con las capacidades humanas, el capital humano, ¿no? La formación, la educación. No vamos a poder tener un buen desempeño en el futuro si no formamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños y nuestros jóvenes de cara al mundo que tenemos hoy y sobre todo el mundo que se viene. Y esa productividad que te tiene que venir atada a muchos otros derechos también de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Digo, porque no puede ser a costa, es algo que hemos hablado, ¿no? De pérdida en realidad de derechos laborales. Claro, pero lo que pasa es que la segunda discusión después es cómo distribuimos los frutos de esa mayor productividad. Pero es otra discusión. Lo que pasa es que si nosotros no logramos ser más productivos, no generamos los recursos y por lo tanto la discusión sobre cómo lo repartimos pierde valor, porque lo que tenemos para repartir es muy poco. Sin duda, una propuesta de crecimiento y desarrollo económico y social de una perspectiva de izquierda tiene que poner foco en la distribución del ingreso, en la equidad, en la justicia social. Y eso es un elemento distintivo de lo que han sido las políticas que ha impulsado el Frente. Ahora, lo que me parece importante enfatizar es que tenemos que prestar atención en la capacidad que la economía tenga de generar mayores riquezas. Y eso pasa en buena medida por aumentar la productividad. Y como decía, un elemento clave tiene que ver con la formación, la capacitación y por lo tanto la inversión en educación. Cosa que el gobierno actual se llena la boca hablando de transformación educativa,
pero en realidad no hay transformación educativa posible. Yo no puedo hablar de los contenidos porque no soy un especialista en los temas educativos, pero no hay transformación educativa posible sin un aumento de la inversión en educación. Y eso está estudiado por la gente que sabe. Si uno va a la propuesta de EduI 21, más allá de los contenidos, si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, decía, bueno, la reforma educativa que estamos planteando tiene un costo inicial de 1 punto del producto y llega hasta 2 puntos del producto. Y lo que ha hecho este gobierno es reducir la inversión educativa. Entonces, esa es un área clave. La otra tiene que ver con la inserción internacional. Uruguay es un país chico, nuestro crecimiento no se puede apoyar en el mercado interno, tenemos que estar mirando hacia afuera y por lo tanto, mejorar las condiciones de acceso a esos otros mercados pasa a ser fundamental. Que no pasa necesariamente ni exclusivamente por acuerdos comerciales. Cada vez más las relaciones internacionales van por otros caminos. Y eso es donde Uruguay, de nuevo, en estos 5 años, 4 años que llevamos, pero digamos el año que viene, este año en realidad que estamos transitando, no va a haber grandes novedades. En materia de inserción internacional, Uruguay tampoco avanzó en este periodo de gobierno. Y el otro elemento que también es muy relevante tiene que ver con la competencia en los mercados. De nuevo, somos un país muy chiquito, eso genera condiciones para que naturalmente surjan grandes operadores que tienen poder de mercado, que tienen capacidad de fijar precios elevados, y eso encarece también la producción, encarece el trabajo, encarece, digamos, la producción nacional. Y por lo tanto, una agenda de defensa de la promoción y defensa de la competencia es central. Y de nuevo, en este caso, en este punto, el gobierno tampoco avanzó. No solo no avanzó, sino que fue en sentido contrario. Y el ejemplo más claro es lo del puerto. O sea, el puerto, el acuerdo que el gobierno firmó en el puerto por 60 años, creando un monopolio totalmente desregulado, dándole la posibilidad a la empresa de fijar los precios que quiera, empresa monopólica, única empresa que opera en el puerto, que tiene la capacidad de fijar los precios que quiera. Ese es la acción más negativa que este gobierno ha desarrollado y que afecta la capacidad de competencia, la capacidad de, por lo tanto, de crecimiento en el mediano plazo. Y eso es un tema que el próximo gobierno necesariamente va a tener que abordar, que no es fácil de resolver porque hay contratos de por medio. Pero sin duda es una enorme piedra que el Uruguay todo tiene cargando la espalda y que limita y le pone una tranca importante a la capacidad de crecimiento futuro que tenga nuestro país. Vos hablabas del próximo gobierno, ¿no? Y pensando ya en la campaña, una de las discusiones que se pone sobre la mesa en cada periodo electoral es si hay que tocar o no el esquema tributario. En este sentido, vos has descartado que haya que ir hacia una nueva reforma tributaria. Sin embargo, manifestaste que se podrían hacer retoques o algunas modificaciones. ¿Cuáles podrían ser estas modificaciones o retoques? No, yo a lo que me refiero es que en mi opinión, Uruguay tiene una carga tributaria, o sea, como decir, una carga impositiva que, de acuerdo a su nivel de desarrollo económico, es razonable. Y por lo tanto, no soy partidario de seguir aumentando la carga tributaria. Eso no quiere decir que uno no tenga que estar revisando la estructura tributaria y mejorando temas de equidad, mejor diseño, más eficiente. ¿Podría ser más equitativo el sistema? Sin duda. Y de hecho, digamos, el programa del Frente va en esa dirección, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, levantando la propuesta de avanzar hacia un IVA personalizado. Y yo insisto en lo de avanzar, porque lo del IVA personalizado es una propuesta que todavía va a requerir mucho trabajo para poder implementarla plenamente. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del IVA personalizado? De hecho, en los gobiernos del Frente se avanzó bastante en esa dirección. Es decir, ¿cuál es el principal problema que tiene el IVA? Es que no discrimina. O sea, todos pagamos lo mismo, todos pagamos el 22%, o el 14%, o el 10% según el tipo de bien que se trate. Entonces, no discrimina según capacidad de ingreso, paga lo mismo en términos relativos, porcentuales, el que tiene un salario de 20.000 pesos que el que tiene un salario de 400.000. Ese es el principal problema que tiene el IVA. Por eso que una estructura tributaria basada en el IVA es una estructura que no es progresiva, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el IVA personalizado? Es de poder empezar a discriminar lo que cada uno paga de IVA en función de variables, digamos, de condiciones que hagan a la capacidad de pago de las personas. Entonces, podemos tener diferentes
tasas finales de IVA en función, por ejemplo, de determinadas condiciones que se establezcan. ¿Qué se hizo durante el gobierno del Frente? Por ejemplo, devolver la totalidad del IVA para todas las compras que se hagan con medios electrónicos a través, por ejemplo, de la tarjeta de Uruguay Social, del MIDES, la TUS, o para aquellas personas que cobraban asignaciones familiares a través de un medio electrónico. Se le devolvía la totalidad del IVA sobre esos ingresos. Ese fue un primer paso que creo que es importante avanzar, profundizarlo. Y por lo tanto, ahí tenemos una línea de acción que tiene que ver con, eso es algo que definió el Frente en su programa, que tiene que ver también con esa definición, más, si se quiere, más filosófica, de seguir avanzando hacia un esquema en el cual los impuestos indirectos, como el IVA, tengan un peso menor en la estructura tributaria global. ¿Hay algún otro cambio que se planteen? Bueno, y después hay cambios que Uruguay va a tener que hacer cualquiera sea el gobierno. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, todas las modificaciones que se van a derivar de los cambios que se están discutiendo y se están implementando a nivel global en el mundo. En el mundo, los países avanzados, los países de la OCDE han ido avanzando en la definición de una tasa mínima global que van a tener que pagar las empresas por la renta, las ganancias que generen, el impuesto a la renta de las empresas, nuestro IRAE. Una renta mínima global del 15%. ¿Qué quiere decir esto? Es que a lo que va el mundo es que todas las empresas, como mínimo, tengan que pagar un 15% de impuesto a sus ganancias. ¿Por qué se hace esto? Bueno, para evitar precisamente las perforaciones que hay o los paraísos más fiscales en los cuales las empresas se pueden instalar, registran sus ganancias allí y de repente en ese país, en esa área, digamos, no pagan impuesto a la renta. Sí, sobre todo eso, ¿no? Las multinacionales de repente. Claro. Entonces, ¿eso qué significa? Es que, por ejemplo, nosotros en Uruguay también tenemos regímenes en los cuales generamos situaciones de impuesto a la renta empresarial nulo, cero. Por ejemplo, las zonas francas. Claro. Entonces, ¿qué implica esto? Que una empresa que esté en una zona franca en Uruguay o en cualquier otro país que tribute menos del 15%, lo que no paga de impuestos acá en Uruguay, lo va a terminar pagando en el país en el cual está ubicada su casa matriz. Entonces, parece que no tiene ningún sentido que nosotros digamos, para atraer inversiones, bajamos nuestros impuestos, generamos exoneraciones, no le cobramos impuestos a las empresas, que después lo terminan pagando en el país de origen. Ese es un cambio importante para el Frente Amplio. Ese es un cambio importante para el país, es un cambio importante para el mundo. Claro, pero digo, si pensamos en las administraciones pasadas, en esto de los impuestos que habría que poner ahora, de repente eso a grandes empresas, hay un cambio considerable. Sobre todo pensando en las multinacionales, estamos hablando de la zona franca. Claro, pero Uruguay, en particular durante el gobierno del Frente, no tuvo un tratamiento más favorable a las grandes empresas. Sí tuvo regímenes promocionales. Zona Francas es uno, pero también tenemos todo el régimen de promoción de inversiones, a la cual se presentaban medianas empresas, alguna pequeña, no es tanto porque es complejo presentarse, pero se podían presentar. O sea, no discriminaba según el tamaño. Todos esos regímenes, que eran de promoción a la inversión, van a tener que ser reformulados. Van a tener que ser reformulados por esos cambios globales que comentábamos recién, pero también porque el mundo cambia, la experiencia, de aplicación, de implementación de estos programas genera nuevos conocimientos, nueva evidencia que hay que incorporar y hay que mejorarlos. Tenemos que promover las inversiones, sí, es un elemento central. Yo hoy hablaba de cómo lograr tener una mayor tasa de crecimiento en el mediano y largo plazo. La inversión es un elemento que es central también. Tenemos que promoverla, sí, pero tenemos que promoverla en aquellos sectores en los cuales sean estratégicos y en los cuales la promoción genere adicionalidad. ¿Qué significa esto? Que en ausencia de esa promoción la inversión no se daría o sería de menor cuantía. No es fácil diseñarlo a priori de forma tal que efectivamente yo pueda discriminar un proyecto que sin esa promoción no se hace, le doy la promoción, pero otro que igual se haría, no se la doy. No es muy fácil, pero ese es el desafío de estar modificando y estar revisando estos esquemas de promoción de inversiones de manera permanente. Y eso, sin duda, va a ser un desafío que un próximo gobierno del Frente lo tenga. Pero el otro, el que se deriva de los cambios en las reglas de juego internacionales en materia tributaria, lo va a enfrentar cualquier gobierno. Por lo tanto, un candidato que hoy diga, nosotros no vamos a modificar ningún impuesto, o está mintiendo,
o vive en un tupper y no ve hacia dónde está yendo el mundo. Bueno, a propósito de la cuestión tributaria, el presidente firmó un decreto que establece el cobro de $2.10 masiva, ¿no? A aquellas personas que entren, que viajen por vía marítima. ¿Cómo ves esta nueva opción? Dos comentarios. Primero, siendo lo formal, se trata de una medida que es claramente inconstitucional. Esto, digamos, hay expertos tributarios que lo han planteado, y no hay duda. O sea, el gobierno dice que establece un precio, ¿no? Y en realidad lo que está creando es un tributo, está creando un impuesto o una tasa. Podemos discutir si es impuesto o tasa, pero no es un precio. ¿Por qué? ¿Qué es un precio? Un precio es algo que yo pago por algo que voluntariamente decido comprar. Puede ser un bien, puede ser un servicio. Yo quiero comprar determinada cosa, voy y pago. ¿Y qué pago? Un precio. Esa es la definición de precio. Acá yo no tengo es obligatorio. Yo si quiero ingresar a través del puerto, tengo que pagar eso. Eso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, no es un precio. Porque es una decisión que es obligatoria, es una decisión coactiva del Estado. ¿El impuesto de dónde viene? Es precisamente es algo que se lo imponen. Yo no lo pago voluntariamente un impuesto. Entonces, esto no es un precio, es un tributo. Y los tributos se fijan por ley. Ahí está, eso. No los puede fijar el gobierno por vía reglamentaria a través de un decreto. Entonces, es inconstitucional. Y eso está fuera de discusión. Pero ese es el aspecto formal. El aspecto, si se quiere, más sustantivo, es decir, bueno, es una clara demostración de que hay otro incumplimiento en la promesa de campaña de que no se iban a crear nuevos impuestos, nuevos tributos, porque acá el gobierno lo está creando. Además de las otras cosas que fue haciendo, ¿no? O sea, digamos, la eliminación de la rebaja de los 2 puntos de IVA por medios electrónicos, los cambios en los criterios de determinación de los mínimos no imponibles del IRPF y el IAS, la creación del impuesto también en el caso de una emergencia, en el medio de la pandemia, para financiar los gastos de pandemia. Entonces, esto implica la creación de un tributo. Es una discusión muy técnica, si es tasa o impuesto, pero digamos, en definitiva es un tributo contra lo que había sido la promesa de campaña, promesa que es lo peor que cualquier político puede hacer, y ya tenemos larga experiencia al respecto, pero además de todo es claramente inconstitucional. Y sorprende porque cuando en la Intendencia se creó, se tomó una medida de naturaleza parecida, bueno, saltaron todos desde el gobierno criticando precisamente porque se estaba creando ese tributo que no se podía crear. Bueno, aquí hay un silencio absoluto de parte del gobierno cuando han habido críticas fundadas, y no solo desde el Frente Amplio, digamos, técnicos tributarios absolutamente independientes o de filiación política vinculada, por ejemplo, al Partido Colorado, han señalado que esto es inconstitucional. Y frente a esa crítica, desde el gobierno no ha habido ninguna respuesta, ¿no? Martín, nos quedan pocos minutos, pero no queremos cerrar la nota sin preguntarte sobre el plebiscito referido a la seguridad social. Vos elaboraste un documento de trabajo sobre el plebiscito junto a Jimena Pardo y Braulio Celco en el Centro de Estudios, etcétera, en el que dice que la propuesta conlleva un conjunto de derivaciones potencialmente perjudiciales para la equidad del sistema entre generaciones y al interior de las mismas, y con impactos severos para la sostenibilidad del sistema y las cuentas públicas. Lo más resumido dentro de lo que se pueda, ¿en qué se respaldan estas conclusiones? Bueno, primero en lo que tiene que ver con el impacto negativo en términos intergeneracionales, o sea, entre distintas generaciones, digamos, si se aprobara esta propuesta, esta modificación constitucional, lo que tendríamos es un aumento del gasto previsional, del gasto en jubilaciones y pensiones muy significativo. Hay estimaciones no solo del gobierno, hay estimaciones del CIMBE, ¿no? Que es un centro independiente que, digamos, el cual no merece absoluto respeto y confianza. Por lo tanto, es claro que va a haber un aumento muy importante del gasto en jubilaciones y pensiones. Y ese gasto lo van a financiar las nuevas generaciones. En una trayectoria del gasto que no es sostenible
a futuro. Y por lo tanto, ¿por qué hay una inequidad intergeneracional? Porque las actuales generaciones, los jóvenes actuales, van a estar pagando por niveles de prestaciones que no son sostenibles en el tiempo. Y además cuando el país, Uruguay, tiene desafíos muy significativos en otras áreas, en particular en todo lo que tiene que ver con la infancia, ¿no? O sea, los niveles de pobreza infantil que tiene Uruguay son absolutamente indecentes. Nosotros no podemos plantearnos que aspirar, digamos, a ser un país desarrollado con niveles de pobreza infantil del orden del 20%. La pobreza en los sectores de edad más alto, mayores de 65 años, es 10 veces menos, es del 2%. Entonces, claramente, si uno tiene que focalizar digamos, el destino de los recursos públicos, en mi opinión, deberían focalizarse hacia la infancia. Pero además genera, por diseño de cómo está previsto, situaciones de inequidad dentro de una misma generación. Porque, por ejemplo, cuando se establece que las jubilaciones serán iguales al salario mínimo nacional, las jubilaciones y pensiones, no habla de que los jubilados y los pensionistas obtendrán ingresos por jubilaciones y pensiones equivalentes a un salario mínimo nacional, sino que habla de cada prestación. Entonces, podemos tener, y hay muchísimos casos, seguramente en la audiencia haya muchos casos, de personas que tienen dos prestaciones, que cobran una jubilación y cobran una pensión. Entonces, ¿qué es lo que estaría diciendo esta enmienda constitucional? Es que cada una de esas prestaciones va a tener que llevarse su valor al salario mínimo nacional. Y por lo tanto, podemos tener casos en los cuales una persona esté cobrando 2 salarios mínimos y otra esté cobrando un solo salario mínimo. ¿Producto de qué? Producto de que uno tiene 2 prestaciones y el otro tiene una sola. Y esto no sería sostenible, entonces. No es sostenible. Desde el punto de vista financiero, implica un esfuerzo. O sea, no es sostenible. El Uruguay, si se aprobara esto y no se hace ningún otro cambio, va a poder seguir pagando las jubilaciones. Lo que no va a poder hacer es destinar recursos a otras cosas, o va a tener que sacar recursos de otros lados para destinarlos aquí. Como proyecto futuro del país, me parece que no es el más adecuado. O sea, de ese punto de vista no es sostenible, genera problemas de equidad y además son temas que no tienen que estar en la Constitución. Una mala ley se cambia con otra ley. Y para eso lo que se requiere es, digamos, tener una composición del Parlamento que sea favorable a esa orientación. Y por lo tanto, tenemos que discutir cuáles son los contenidos del nuevo sistema de seguridad social que necesitamos. Que no es este que está planteándose en la reforma de la Constitución, que nos vuelve a la situación prácticamente pre-96, pre-1996. Los desafíos que tenemos de futuro son muy diferentes y por lo tanto requieren una respuesta que también es diferente. Martín Valcórdoba, actual asesor del Frente Amplio en materia económica, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Muchas gracias. Nos importan los detalles.